Como dijimos, atención Mariela, que está ahí frente al televisor esperándolo a usted. Esta es la continuación de esa extraordinaria historia de vida que compartió don Andrés Van der Horst Requena hace una semana. Y nos quedamos con los amores conturbados entre usted y su entrañable amigo Jacobo Magluta. Pero tengo que abusar la presencia del ex ministro de Deportes, Andrés Van der Horst, aquí. El lunes le comentaba a todas las personas que ven y escuchan esperando el gobierno mi estremecimiento cuando vi la tala de árboles que está ocurriendo en el Centro Olímpico, e incluso como la Z tiene uno de los programas más vistos y escuchados de deporte, hicimos ese clamor. Volví, yo ahí camino, y ya ahí no queda un árbol alrededor de la pista de atletismo que también se juega fútbol. Ya no hay remedio, Andrés, ya no hay ninguno. Mira, cuando yo fui secretario de deporte, como tú sabes, mi jefa es bióloga marina, pero además es una conservacionista de primera. Y había un seguidor mío de la política, que es Geraldino Caminero, que es biólogo también. Y yo le dije, mira, prepárame un plan para que los muchachos jueguen en sombra. Ahí habían 11 canchas de baloncesto que la gente estaba jugando al sol. Ahí se sembraron unas 250 melinas. Sí. Es un árbol que crece muy rápido y que crece muy grande, al extremo de que en las 11 canchas se podía jugar todas con sombra. Pero además de eso sembramos otro. Pero después volvieron a sembrar en otra administración muchas caobas y muchos árboles, especialmente la 27 de febrero, esa parte ahí. Pero además sembramos alrededor del mismo Centro Olímpico, porque ahí habían unos parqueos que no se usaban, y yo hice 3 play para niños frente al Estadio Olímpico y 3 para niños en el velódromo. Y eso generó un chisme que le dijeron a Balaguer que yo estaba, Bebecito, que era el que había trabajado en eso. Bebecito Martínez. Sí, pero fueron y averiguaron, se dieron cuenta que yo no había utilizado, sino fueron unos parqueos que no estaban en uso, para que los niños jugaran. Por suerte están los plebiscitos ahí. Pero alrededor sembramos muchos árboles. A mí, cada vez que cortan un árbol me dan una herida. ¿Y quién, la voz que clama en el desierto, quién escucha un reclamo así que ya es tarde? Porque ya no hay un árbol. Y no se penaliza eso, no se sanciona. Aquí no hay penalización para nada de lo mal hecho. Si fuera bien hecho, te penalizan. Ah, ok. Lamentable. No, a mí, como usted dice, y me imagino que en su casa eso es un dolor también. Claro. Eso está a campo traviesa, ahí no hay una hojita, un tronco. Por ejemplo, yo le digo, cuando yo fui secretario, que fue por muy poco tiempo, 2 años, yo llegaba al Centro Olímpico a las 7 de la mañana, antes de ir a la secretaría, y recorría en mi carro todo el Centro Olímpico a ver qué diferente había. Y cada vez que había un árbol que estaba mal, eso para mí era muy importante, porque si usted no tiene un aire saludable, no va a tener humanos saludables. Y la única manera es esa. Eso está creando muchos problemas en este país. Vamos para atrás en ese sentido, y la verdad es que lo siento mucho. Sí, es lamentable. Andrés, nos quedamos la semana pasada cuando el presidente Jacobo Magluta lo llama a Palacio y le dice, somos enemigos. Y usted le dice 3 razones que no podían estar enemigos. Claro. Continuamos. ¿Puedes recapitular esas 3 razones? Sí. Lo grande es que cuando él sale del baño. El baño que cuando se mató el presidente Guzmán, para nosotros era no era bueno que él tuviera tanto en el bendito baño ese. Y entonces salía ahí, secándose las manos, y dije, tú estás tan bravo conmigo, tú eres amigo mío. Yo dije, no, hay 3 razones por las cuales no puedes ser mi amigo. Primero, tú eres mi amigo. Segundo, tú eres mi líder político. Y tercero, eres presidente de la República. Aquí en este país no hay tontos, por otras palabras que usé, para ser enemigo del presidente. Eso no es verdad. Entonces ahí fue que me encargó
me dijo, bueno, pues yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. No, porque ahora se van los Juegos Centroamericanos y el Caribe para Cuba, yo me voy para Cuba, entonces dice, no. Porque me pidió que buscara un cargo, una secretaría, lo que fue. No, yo no quiero ser secretario ni nada, pero si tú quieres que te ayude, nómbrame mensajero, y de mensajero, yo hasta como un palo de coba detrás de la puerta, voy a trabajar. Efectivamente, entonces me dije, ¿y de qué te vas a ocupar? Digo, ¿usted quiere que comience aquí mismo? Eso fue en el despacho. Díganle que pase a Gustavo Sánchez Díaz y a Ligia Lerú, que estaban ahí esperando. Mandaron le dije, vamos a preguntarle a Gustavo qué es lo que hay en INEPRE. Y en INEPRE había que yo cuántos millones de huevos, tantos miles de quintales de arroz, tantos miles de quintales de habichuelas, una serie de cosas. Y yo en un folder que había cogido ahí, me puse los huevos a centavos. Y dice, tú estás poniendo loco, tú quieres que tú el gobierno. Digo, no, tú el gobierno y lo pones a 25. Entonces, a poner los precios, llegamos a un acuerdo y se hizo una rebaja. Eso fue el primer éxito de la gestión de Jacobo Magluta fue eso, rebajar la comida que estaba en INEPRE, en almacenes que le costaban al Estado miles y miles de pesos. ¿Y no disminuyó eso, no afectó los ingresos? No, porque acuérdense que eso era de INESPRE. Y estaban almacenados y había que salir de ese. Pero además estaban en locales, en almacenes refrigerados, o sea que estaban consumiendo y no se estaba haciendo nada porque querían hacer política con el tema. Digo, vamos a salir de eso. O sea, los alimentos estaban almacenados, consumiendo energía, local, espacio. Y entonces no se estaba haciendo esa cosa. Entonces yo le dije, y después me dice, cuando salieron, Gustavo Sánchez Díaz era medio gago y se puso más gago en la cuenta porque era el director de INEPRE. Entonces me dice, ¿de dónde te sale a ti eso? Digo, mira, cuando yo tenía 12 años en San Francisco de Macorís, nosotros vivíamos en las afueras, en un solar que después se lo regalé yo a Infotep, y ahora hay una escuela de Infotep en eso, un lugar. Si usted nos dijo eso, nos asombramos de esa entonces, caridad. De ahí, a cruzar el puente, ir al pueblo, al mercado, yo voy donde Rafael, que era a quien yo le compraba, y el arroz estaba a 10 centavos y Balaguer lo bajó a 8. Yo me devolví de una esquina para que me diera los 2 centavos que sobraron. No, ya, eso se pagó así. Además yo lo compré a ese precio. Bueno, entonces ahí yo me recordé, le dije yo a él, que eso, lo único que hizo fue beneficiar a la gente, porque no afectó a más nadie. Entonces, en ese sentido, yo me integré a trabajar en esos términos. Recuerdo que un día Arturo Martínez Moya le dice al presidente, mira, hay que resolver un problema con un triciclo y una gente que está diciendo. Ese también era muy maglutista. Sí, él era de los asesores económicos del presidente. Entonces le dijo, Jacobo lo que le dijo fue, no, entrégale eso a Andrés, que es loco, pero resuelve. Me gusta eso. Mire, ¿cómo usted valora los famosos 40 días de Jacobo y por qué él nunca pudo lograr la presidencia? Si él era un individuo pragmático que resolvía y que más o menos también tenía el control de muchas cosas. Mira, lo de Jacobo, los 43 días fueron 43 días de trabajo increíble. Él llegaba ahí a las 8 de la mañana, a las 7:30 y salíamos a las 12. Imagínense que mi función como asesor, como asistente más bien, tenía cita para las 12 de la noche para despachar con él. Entonces, yo iba a despachar con él. Noctámbulo, famoso por noctámbulo. Sí, Jacobo, exacto, pero tenía invertido el ciclo del sueño. Sí, pero sin embargo, ahí dormía, tenía que estar a las 8 de la mañana, que la gente decía que se levantaba a las 11, a las 12, efectivamente. Y yo le puedo decir, primero, el coraje de Jacobo. Cuando se suicida el presidente, Jacobo salió para el Morgan y están pasando el cadáver, el cuerpo del presidente de un sitio para otro. Y le dice Héctor Lachapelle Díaz, que nos juntamos ahí en ese momento, ¿usted le vio? Dice, no. Cuando le pasó por el lado, que Jacobo levantó la cabeza, salió casi llorando porque la cabeza se le puso grande por los vasos. Y Héctor Lachapelle le dijo, este no es su lugar, su sitio es el Palacio Nacional. El presidente militar. Claro. Militar. Jacobo salió para allá y comenzó a llamar a la gente. Yo estaba en Santiago, cogí, en vez de venir mi carro,
vine en la línea Duarte, porque no sabíamos nada, todo el mundo decía que mataron al presidente, que Jacobo estaba herido, que este tipo, eso es un rumor. Y recuerdo que en el Palacio, yo estaba con él en el antespacho, en el Palacio, él mandó a llamar a las 6 de la mañana a todos los principales periodistas del país, inclusive a Rosendo Sepúlveda, que representaba a EFE. Y ahí don Germán Mone, Rafael Herrera Cabral, toda la gente importante de los medios en ese momento, precisamente antes de él tomar posesión. Entonces estuvo con ellos para que estuvieran ahí en el acto. Pero Jacobo Luna entra al despacho y le preguntó a alguien, ¿y por qué usted no va al despacho? Y dice, no, porque el presidente de la República está en una situación muy delicada y yo no soy presidente de la República. Pero cuando en una él abre la puerta y mira, habían 2 grupitos de militares, uno en un lado y otro en otro lado. Muchos parientes tuyos, como es natural, que eran los jefes de ayudantes militares y ese tipo de cosas. Y Jacobo lo que voceó fue lo siguiente: de aquí para yo salir tiene que ser con los pies para adelante y en una caja. Entonces, se pusieron así porque se hablaba de que había conspiración. El biógrafo por excelencia de don Antonio, que era un muchachito entonces, José Báez Guerrero, dice que hubo mucha confusión en ese momento. ¿Tú lo ratificas? Sí, claro que sí. Que no sabían a quién, y ese detalle que marcas, claro, el presidente estaba vivo. Exacto. Aunque estaba agonizando, sí, pero estaba vivo. Y él fue muy respetuoso del presidente. Entonces, eso es para decirte lo que... Igual que un día, Jacobo descansaba saliendo del Palacio muchas veces cuando estaba muy abrumado, porque la gente tiene que entender que en 43 días todo el mundo quería que le resolvieran el problema. Claro. Todo el mundo iba al Palacio. Por ejemplo, a mí que... Sí, porque se acababa el periodo. Exacto. Claro, entonces sí, le debían dinero. Yo recuerdo que el que era rector de la UNFU, un nombre Mocano, el apellido Mocano. Viñas. El que era rector, sí. Un día me pide una cita, que entre. ¿Qué le pasa? Mire, a mí me deben 33,000 pesos aquí de trabajo y yo estoy muy preocupado porque si va a venir otro gobierno no me va a que yo que baten. Y yo hice la gestión para que le pagara. Ese hombre me daba la gracia como si le hubiera resuelto un problema grande. Ahí es que la gente comienza a valorar la gerencia de Jacobo Malutta, sí, cuando resolviendo los problemas de manera directa. Y un día él se va a practicar tenis, siempre con el hermano, con otro amigo, para botar el golpe, pero por 15 o 20 minutos. Y manda a buscar al director de Foresta, creo. Estaban acabando con los haitises. Y Jacobo le dio una orden, creo que fue en su despacho. El señor le dijo que hay un problema social, que esto, lo otro. Y dice, mire, el problema social va a ser que yo voy a mandar a ver, diga, si usted no resuelve el problema, lo cancelo. Le entregamos, era una bandeja que entregaban. Prepárese a recibir su bandeja, que era la que Antonio Guzmán le daba cuando se iba. Estando ahí en tenis, llegó el hombre totiznado. Señor, hay 200 presos y resuelto. Usted ve que se podía. No tendrá bandeja. Por lo menos no. Pero a mí me pasó algo parecido. Jacobo me daba unas instrucciones para que yo consiga 3 solares, uno para la CD, uno para la Asociación de Cronistas Deportivos y otro para, creo que Acroarte, sí. Y entonces un día me dice, yo estoy trabajando con ese tema, me dice Jacobo a mí, me manda una nota, él cogía el listado de todos los problemas y le ponía a cada quien una cinta de esa adhesiva amarilla, ¿qué pasó con esto? Eso para mí fue un boche. Y yo arranqué para Bienes Nacionales. El coronel de Salcedo me dicen, digo, dígale que yo quiero ver. Tuve que esperar mucho, yo no tenía nombre, ni mucho menos. Cuando me entra, yo me siento y hablo con él, mire señor, aquí hay 3 cosas que mandó el presidente y no se han resuelto. Y me han mandado para que eso se resuelva. Y es lo que me dice, mire, estamos a 8 de agosto y eso se va entre el 15. La consultora jurídica me dijo que eso lo dejarán para el próximo gobierno, porque eso no se puede. Eran 3 solares que se habían identificado.
Lo mismo. Y yo me paro y me digo, le habla por mi boca el presidente de la República. Si no está eso en pocos días, en pocas horas, considérese despedido. Eso soy yo de fresco, pero yo siempre fui fresco. Pero bueno, se lo cuento al presidente seguido para que no vaya ayer y así será. Pero yo sabía. ¿Y consiguió los solares? En la noche. Pero imagínese. Pues la consultora cambió de opinión rápido. Es lo que te digo. Entonces, pero así, muchas cosas. Pero entonces, las pugnas internas en el PRD impidieron que Jacobo llegara al poder. Totalmente. No, lo impidieron, no, lo tumbaron. Jacobo ganó las elecciones. Y entonces, yo te lo digo porque, por ejemplo... No lo respaldaron. No, es que hubo un plan, yo te explico ahora. Pero quiero decir que la pugna era tan grande que Peña Gómez, a quien llamaba, era a mí. Que yo ni había hecho estructura, ni tenía... no era PRDista, que no tenía entrado, sino que era amigo Jacobo para ayudarle en ese momento a resolver. Y que hice campaña con él de prensa contra Salvador Jorge Blanco. Vale más un amigo que un camarada de partido. No, lo hemos visto ahora. No, pero además eso, en mi caso era que yo era empresario. De los dirigentes PRDistas, que había el único empresario que había con emisoras de radio, con programa de televisión, era yo. ¿Cómo cambió eso? Claro. Y entonces, en ese sentido, yo no le creaba problema de tipo financiero a nadie. Yo te voy a decir una cosa. Las elecciones, vienen las elecciones. Hay un problema que dicen que cuando se vota por dos candidatos, aunque lleven el mismo candidato por dos partidos, se anula. Eso se pelea. Y una semana antes se toma una resolución en la Junta diciendo, si hay marcada dos, con el mismo candidato, la misma cara, es válido. Cuando se presenta el problema, el día 16 de agosto, yo estoy en la madrugada, entonces cojo con Chichis Selman y Arturo Martínez Moya para la casa de Jacobo, como a las 4 o las 5 de la mañana. Y digo, ¿quién está ocupándose de custodiar los votos observados? Me dice, pregúntale a Stormy. ¿Quién se te acaba de Stormy Reynoso. Sí, que acaba de morir. Sí. Pregúntale a José Bayo. ¿Quién puede ser? No, pregúntale a Rafaelito Castillo, ¿quién puede ser? Como no había nadie encargado de ese tema, y yo tenía la experiencia de que el día de la convención no había nadie encargado de cómputo, y yo me nombré. Mire, Jacobo, yo voy a ser el jefe de cómputo. ¿Y quién te dice? No hay nadie. Pues está bien, dale para adelante. Entonces yo consigo con Hipólito Mejía, que era secretario de Cultura, que me preste en los radios de comunicación, y con Mario Fernández Muñoz, la oficina de Corde, para tener un teléfono para que la gente llamara en ese sentido. El asunto es que en esa circunstancia, pues yo tengo ese nivel de responsabilidad, y cuando yo me doy cuenta que no hay nadie encargado de buscar los votos, ya tenemos el informe. ¿Y no había un asesor técnico, alguien? No, le digo, en esa época no había eso, de asesores. Yo pensaba que Ovalle era parte... No, pero él era parte de Salvador, pero en ese momento estaba trabajando porque la candidatura era presidencial. El tema es que cuando yo le digo a Jacobo, estamos perdidos. Dije, ¿por qué tú lo dices? Digo, porque no hay nadie encargado de los votos observados. Sí, en los votos observados va a aparecer que está ganando por 21,000 votos, pero si no lo cuentan, está perdiendo por 21,000 votos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Al no dar el apoyo militar de que se conservaron los votos observados, nadie lo fue a buscar a la Junta, y eso ahí para mí tuvo una participación directa, Salvador Blanco, y no combatido por Peña Gómez. Y te hicieron lo de Peña Gómez porque en los 43 días la cosa era tan grande que cuando él quería un favor del gobierno, me llamaba a mí, no llamaba a ningún funcionario, a Jacobo, y me lo decía.
yo confío más en ti, porque no es verdad que yo voy a hacer que me respeten. Yo siempre fui muy respetuoso, al extremo de que quizás fue de la poca gente que en el 95 Juan Bosch fue a su casa, a una actividad social, y ahí mismo el edificio donde tú y yo vivíamos, y que fue a la feria que yo hacía, en la feria ganadera. O sea, yo tenía la relación, y salió en el periódico El Siglo una foto de él y yo saludándonos en una actividad argentina, de la Casa Argentina. Y decía, que se vaya allá, pero confraterniza con un ministro. Entonces yo tenía la categoría de fresco, de ministro, pero yo creo que a mí no me interesaba el título. Entonces, ahí sale esa cosa. Yo cuando llego un día a Palacio, o el otro día, o el mismo día, no sé, me dice un asistente de Bello Andino, lo veo a usted ahí muy encaramelado con el enemigo del gobierno. Digo, ¿de qué te me está hablando? Yo no había visto la foto. Y me dice ahí con el ovejo, digo, mire, usted es un freco, y un coronel, Nivalito le decía. Usted es un freco, un atrevido, ese señor es una figura de este país y hay que respetarlo, independientemente que sea un contrario político. Así que usted se equivocó con eso. Yo no tengo que ver. Entonces, ese tipo de cosas a uno le dan cosas, porque claro, vuelvo y te repito, lo de Peña Gómez, lo de ese tipo de que tuviera esa animadversión de no llamar al hombre de su partido. Y también otro día, el último día del meeting, venimos por la Máximo Gómez hasta llegar a la 27 de febrero. Y Peña Gómez sube a la jipeta del candidato, como le correspondía. Y Jacobo lo que hizo fue, llamen a Andrés. Como yo era presidente de la estructura, el otro partido lo apoyaba, entonces me puso al lado. A mí eso me dio deseo de llorar. ¿Por qué? Porque primero yo no tenía esa categoría y no podía hacer eso. Pero él lo hacía precisamente porque tenían ese problema. Eso se manifestó también con un dato que poca gente lo sabe. El 16 de agosto, bueno, yo estoy con Jacobo todo el tiempo, y el 17 o el 18, 17 creo, voy a donde Balaguer. Balaguer me había escogido a mí como enlace entre Jacobo y él. ¿Te conocía antes, Balaguer? Que eso quedó pendiente la semana pasada. Esa parte quedó pendiente. Él me cogió porque él dice que un día me oía en Samaná, y el otro día me oía en Montecristi, el otro día me oía en tal lado, y que yo no andaba buscando ni con dinero, pero que estaba haciendo mi trabajo, y en esa época los noticieros eran muy ágiles. Y yo voy donde Balaguer, le digo, primero le digo a Jacobo, la cosa se está poniendo fea. Había una tensión que no se sabía lo que iba a pasar, porque el gobierno no quería entregar, porque ese tipo de cosas. Entonces, me dice él, está bien, digo, tú debes visitar, a juntarte con Balaguer para bajar la tensión. Me dice, pues está bien, ocúpate tú. Yo arranco para la casa de Balaguer. Hacer la cita. Las coordinaciones. Las coordinaciones, ok. Voy a hacer la cita. Cuando le planteé a Balaguer que Jacobo lo va a visitar, porque yo tenía, como te digo, como era enlace, tenía una facilidad de entrar y salir. Y él me cogió mucha confianza, nos llegamos a ser amigos, y Jacobo con más razón. Entonces le dice, me dice, ¿y para qué tú quieres que nos juntemos? Esperemos que pase la junta, que cuente. Digo, mire, que no. Entonces yo le digo, lo que pasa es que yo no quiero, aquí se hay un lío, me van a matar a mí, yo tengo mi mamá y mis hermanos, ¿qué para ti? Me dice, está bien. Digo, entonces mañana a las 1:30, creo, a las 11:30. Y yo voy y se lo digo a Jacobo, me dice, yo no voy. Una frescura tuya, está poniendo cosas para mañana. Claro, en la situación que él estaba, que ha perdido unas elecciones, con el que retóricamente le ganó, pero él sabía, y todos sabíamos qué pasó en esas elecciones. Si se cuentan los votos observados, que eran 45.000, entonces él gana con 21.000 votos, porque tenía más que la mayoría eran de él. Entonces, cuando yo le digo eso, me dice, no, está bien. Entonces yo cogí, yo creo que lo conté aquí.
donde Germán para el Caribe, para donde Cuchito y Ramén, que estaba en el Nacional, a todo. Fui y le dije, Jacobo Magluta va a visitar mañana a las 11:30. Ay, madre de Dios. A las 4 de la mañana ese hombre me llama a mi casa. Todos los titulares. Claro. A 8 columnas. Jacobo Balaguer hoy a las 1:30. Bueno, ustedes se imaginarán. Toda la insarta de... porque estamos hablando de dos amigos, no era de un jefe político. Otro Claro. Todo lo que me dijo él. Pero me dijo, ok, el otro día yo me pongo un saco y corbata y él me espera con un traje prieto. y llegamos, estaba toda la prensa del país ahí y bueno, el que estaba en relaciones públicas con el presidente era Miguel Guerrero en ese momento, con Balaguer, y yo estaba acompañando. ¿Estamos aquí? Sí. Esos cuatro, salió una sola foto en un periódico, creo que fue en Litín, yo al lado de Jacobo y él al lado de Balaguer, y eso en la casa. ¿Cómo se dio esa reunión, Andrés? Entonces, Mucha atención. No, porque me dice Balaguer, ¿y de qué vamos a hablar? Digo, de pelota. Porque primero, él no es intelectual, él no es poeta, él no tiene presumiendo de cosas. Simplemente, lo que van a decir es el que salga primero, pues el otro lo apoya. Efectivamente, eso dijeron, porque lo habíamos hablado igual. Y la reunión fue muy afable, muy cosa, y ese tipo de asuntos. Porque yo le he dicho a Balaguer antes. Presidente, su casa está muy bulliciosa, porque yo qué, pues para yo entrar era fuera del día, porque estaba llena la casa, yo celebrando. Dice, la vida es así. Si hubiese sido contrario, la casa de Jacobo estuviera llena y aquí fuera un cementerio. Así de simple. Así de simple. Entonces, ese tipo de lo que te estoy diciendo es para que tú veas a qué nivel estaba la tirantez de las tendencias. Claro. Después Jacobo realmente logró una especie de amistad con Joaquín Balaguer. Sí, pero el Balaguer joven. Sí, a Balaguer siempre tuvo admiración. Y Jacobo le tenía respeto. Porque si ustedes ven todo, no hay ese tipo de animadversión en la prensa, ni en lo que se decía. No es el caso de Peña Gómez, que Peña Gómez, cada vez que cogía un micrófono, le entraba. Y eso pasaba con los dirigentes, al extremo de que yo voy a España a contratar a Alberto Cortés para el cumpleaños de Balaguer, o creo que fue así. El asunto es que me espera, me encuentra, me llama por teléfono al hotel, le dijeron dónde yo estaba, Fulgencio Espinal, y me dice, ahora quiero hablar contigo. Digo, ven, okay, nos juntamos. Cuando él va, me dice lo que está pasando, con 2 hijas, que la mujer lo dejó, pero que quiere venir para el país, pero que yo le ayude en eso. Digo, ok, yo te voy a ayudar. Cuando vengo, hablo con Bello. Me dice Bello, ok, que te diga cuando venga, pero que venga por Puerto Plata. Por Luperón, por el aeropuerto. Sí, para que no haya ese tipo de cosas, y tú lo vas a buscar para que entre y que yo quede. Pero en el interín, cuando yo le digo eso, al otro día sale a hacer columna en el Nacional. Por ejemplo, Balaguer un asesino, que yo qué, digo, si tú estás pidiendo un favor por un lado, tú no puedes hacer este tipo de cosas. Tenemos que hacer una pausa y no podemos desperdiciar esta continuación de la entrevista sin que nos mencione cómo entonces creíamos que tú eras más balaguerista que de Jacobo. Hacemos la pausa.